da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida con toda la información importante. Iram Hurtado, me encanta saludarte. Igualmente, Iram. Pau, ¿cómo están? Buenos días a todos allá en casa. Estoy muy contento y muy honrado que nos dejen entrar hasta sus hogares. Gracias de verdad por compartir esta mañana con nosotros y les tenemos todo lo más importante junto con Montserrat Ortiz de todo lo que ocurrió anoche. Y es que vaya que fue una discusión intensa y extensa. 5 horas de discusión, 24 votos a favor, 10 en contra. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la iniciativa de reforma a los artículos 105 y 107 constitucional para elevar a rango justamente constitucional que las reformas a la Carta Magna pues no puedan ser impugnadas ni suspendidas, o sea, que se queden y que sean inamovibles. Luego de las críticas de la oposición, la iniciativa presentada por Adán Augusto López, que es el coordinador de Morena en el Senado, fue simplificada. Se eliminaron 2 artículos transitorios, entre ellos el que establecía que quedarían sobreseídos los juicios que cuestionaran reformas o cambios a la Constitución. Luego de la votación, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le pidió a los partidos de oposición que se reactive el bloque de contención. Dice que hay que frenar esta supremacía constitucional que ha impuesto Morena. Entonces, esto, como les digo, es una locura. ¿Qué necesidad de presentar esto? Por eso nosotros hacemos un llamado a que defendamos todos la legalidad, la transparencia, la certeza jurídica y que respeten la Constitución. Horas más tarde circuló en redes sociales una versión que apuntaba a que el Partido Verde le daría la espalda a Morena. Pero bueno, no, minutos después aclaró que su postura es a favor de la iniciativa. Y ayer el Tribunal Electoral le dio luz verde al INE para que siga preparando la elección judicial en 2025 y 2027. Los magistrados hicieron a un lado las suspensiones que han dictado jueces para tratar de detener este proceso. Es procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral. Segundo, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Nada. Los magistrados Yanino Tálora y Reyes Rodríguez votaron en contra. Dijeron que el tribunal se está pasando en sus facultades, pues en la Suprema Corte aún tiene que resolverse las consultas sobre si se puede revisar o no la reforma judicial. Eso mismo recordó la oposición en el Senado. Recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales. El Consejo de la Judicatura Federal resolvió anoche terminar, esto es muy importante, ojo, terminar el paro de labores de jueces de distrito y magistrados, que estaba, pues, sí, desde agosto vigente. Va a haber descuentos salariales a quienes no vayan a trabajar a partir de hoy. Por esa determinación, los trabajadores judiciales bloquearon las entradas del edificio del Consejo de la Judicatura. Solo pudieron salir, pues ahí, algunos empleados y ya en la madrugada de hoy decidieron quitar el bloqueo. En medio de todo esto, trabajadores del Poder Judicial acordaron con el coordinador de Morena en diputados, Ricardo Monreal, tener mesas de trabajo para revisar el proceso legislativo de las leyes secundarias de la reforma judicial. Y en otros temas, Veracruz. Veracruz vive momentos críticos, muy preocupantes. Las lluvias torrenciales de los últimos días generaron pérdidas y daños a muchísimas familias. Pues aquí estamos un poco preocupados aquí nosotros porque pues nada más miramos que y preocupados porque mire hasta dónde está, porque ya nos sorprende esta creciente y ahí se estancó y no quiere bajar nada. Y si le pedimos a Dios, pues ahora sí que, pues que ya ahí lo detenga, que ya baje, porque si llega a subir aquí, ¿a dónde más nos vamos a encaramar? Don Guadalupe es uno de los más de 650 habitantes afectados por el desbordamiento del río Coatzacoalcos por las últimas lluvias en la comunidad Ramos Millán del municipio
de Hidalgotitlán, Veracruz. Solo se puede llegar en lancha, con un recorrido de 2 horas desde la cabecera municipal. El nivel del afluente ha aumentado más de 3 metros, por lo que el agua invadió todas las calles, los primeros pisos de las viviendas, tiendas, escuelas y sector salud. Me encuentro en una de las casas afectadas por esta inundación en la comunidad de Ramos Millán. Aquí se encuentra la familia Cruz Martínez. Aquí prácticamente están comiendo, durmiendo en su segunda planta, porque es la única parte que se ha podido salvar de estas inundaciones que no se habían presentado desde hace varios años. Aquí está su sala, su cocina, y es así como están padeciendo, porque afuera está todo inundado. Pues lo que teníamos con eso, comernos, con las cosas que ya teníamos guardadas así, porque ya habíamos pasado otras 300 unos días, apenas acabamos de salir otra vez del agua. Y el lunes volvió a crecer. A pesar de estar incomunicados y con poca comida, la mayoría de los pobladores prefirieron quedarse en sus segundos pisos, con lo que pudieron rescatar. Cuando comenzó a incrementar el nivel del río Coatzacoalcos, la gente trajo a sus motocicletas aquí al domo, una de las partes más altas. Sin embargo, no fue suficiente porque la creciente ha sido más alta que en otros años. Está a punto de llegar a la nivel de la inundación del 2010, pues ahora sí se le hace un llamado a las autoridades, ahora sí nos encontramos incomunicados en esta comunidad y ahora sí se le pide el apoyo con víveres, dispensan. En total, son 30 comunidades afectadas por inundación y cortes de caminos. A pesar de la inundación que ha superado casi los 3 metros, hasta el momento la comunidad cuenta con energía eléctrica, lo que pone en riesgo a los habitantes. Y este panorama también se vive en otros municipios del sur de Veracruz, porque aunque las lluvias disminuyeron, los ríos siguen aumentando su nivel. Así que, bueno, pues las cosas muy complicadas allá en Veracruz. ¿Cómo amanecen luego de todas estas lluvias? Tamara Corro, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días a todo tu público. Pues en efecto, la situación que se vive en el sur de Veracruz debido a la tormenta tropical que ya no está en el país, pero ha dejado consecuencias por el incremento de ríos como el Coatzacoalcos. Precisamente Hidalgotitlán es de los más afectados, pero también hay otros municipios como Jesús Carranza, y este incremento va a ir bajando precisamente de estas comunidades, pero va a subir el nivel en municipios incluso como Minatitlán, por lo que hay alerta porque ya no está lloviendo como el fin de semana por consecuencia de Nadine, pero el incremento va a subir hasta en la parte céntrica de Minatitlán. Este es un riesgo que se corre, por eso las autoridades piden que la gente, la población en Minatitlán, en las comunidades rurales de ese municipio de Texistepec, de Jaltipan, estén alertas. ¿Algún tipo de ayuda que haya recibido la población hasta este momento? Hasta el momento ahí en Ramos Millán no ha llegado, precisamente por eso ahí el agente municipal decía que piden el apoyo porque están incomunicados, no tienen suficiente comida ni suficiente agua, y pues hacen un exhorto a las autoridades federales y estatales y municipales para que les lleven despensas en lo que pasa este contingente. Te agradezco mucho, Tamara, y seguimos al pendiente. Abrazo para ti y para todos los veracruzanos. Y tenemos más información contigo. Ira Hurtado, adelante. Gracias, Pau. Y es que en Oaxaca, al menos 30 comunidades continúan incomunicadas por las fuertes lluvias, precisamente como lo estábamos viendo hace unos minutos, ocasionadas por Nadine. Son 13 de la Sierra de Juárez, 11 en el Istmo, 11 más en la cuenca del Papaloapan, 2 más en la Sierra de Flores Magón y 1 en la costa. Deslaves de caminos han provocado la escasez y el aumento de precios en todos los alimentos. Además, la atención médica está suspendida debido a que los doctores pues no pueden ingresar a los pueblos. El gobierno del estado informó que ya trabaja para apoyar a los afectados. Pero rápido. Pero rápido, exactamente. Porque tenemos información importante. Fíjense, aquí les hemos venido informando sobre estas, pues de alguna manera, no solo contradicciones, sino pareciera que una fiscalía exhibe a la otra y viceversa. Y más allá de, digamos, este desencuentro, pues sí preocupa, ¿no? Claro. Porque en manos de quién estamos. Cuando la fiscalía es la general o la local, la encargada de investigar los delitos,
pero se contradicen entre ellas. Imagínense la vulnerabilidad que eso representa para los ciudadanos, en particular los sinaloenses que están en los hechos viviendo una guerra por esta ruptura al interior del cártel de Sinaloa y el enfrentamiento de estos dos grupos criminales. Y bueno, en estos dimes y diretes, el domingo la Fiscalía General desmintió la versión de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuen. Recordará usted, este ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un personaje que ha sido central en todo este tema desde que fue entregado el Mayo Zambada a autoridades estadounidenses. Dijo que sí fue asesinado en la misma finca en la que presuntamente secuestraron al Mayo Zambada. Bueno, un día después de esto, el juez Alejandro Díaz desmintió a la Fiscalía General. Dijo que las manchas de sangre encontradas en la finca no son de Melesio Cuen. Pero ahí no para la cosa. Ahora la Fiscalía General acusó que el juez Díaz Cruz se negó a emitir una orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, a pesar de que aprobó 78 pruebas en su contra. Según la Fiscalía, eran suficientes pruebas para su detención. Agregó que el juez no dijo que la orden de aprehensión contra el narcotraficante era por secuestro y traición a la patria y que no había ninguna solicitud de la Fiscalía por el homicidio del ex rector Melesio Cuen. Y bueno, ya que menciono a Guerrero, se cumple un año del horror, de la devastación que generó el huracán Otis. Y bueno, vinieron luego todos estos esfuerzos por parte de los guerrerenses para levantarse, pero les ha llovido sobre mojado. ¿Cómo van? ¿Cómo van los acapulqueños luego de Otis, luego de John? Otis se llevó la casa el techo de mi casa y no tengo nada. Sentía que Otis nos llevaba, pensamos que ya nos íbamos a morir. El Acapulco del centro es este. Y estás viendo cómo está todo. Está jodido. La madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis tocó tierra a unos 40 kilómetros de Acapulco, Guerrero, dejando a su paso destrucción, desapariciones y muerte, principalmente en el puerto y en Coyuca de Benítez. En pocas horas pasó de ser categoría 1 a un devastador fenómeno de categoría 5. Todo se le mojó, todos estamos mal, pues. Qué tristeza tan grande que da. Me entraron 3, 4 olas de 6 metros y el barco no la soportó y fue que se nos hundió. Edificios cadavéricos, casas derrumbadas y negocios destruidos opacaban la magnificencia que caracterizaba al puerto de Acapulco. El aire arrancó totalmente desde raíz, todo se lo llevó hacia atrás, todo se fue. De ver mi casa tirada, mi ropa, pues aquí era el patio y allá estaba el ropero todo. 52 muertos y 30 desaparecidos fue el saldo oficial, así como 120,000 viviendas afectadas, alrededor de 15,000 postes derribados y más de 800 embarcaciones hundidas o destrozadas. Acapulco está de pie, Coyuca de Benítez está de pie y seguirán brillando con más fuerza. 8 meses después se reactivó el 74% de la actividad hotelera. Los bancos, las tiendas de abasto y los estudiantes regresaron a clases. Sin embargo, los habitantes denuncian que aún falta mantenimiento en las escuelas, infraestructura pública, apoyos para negocios y personas damnificadas. Pedirte, Claudia, que intervengas ante la Secretaría de Bienestar Federal para que compruebe nuestros daños. No tenemos manera de sobrevivir, estamos de las despensas, de las migajas que nos quieran dar porque no tenemos absolutamente nada. A 11 meses de la tragedia, cuando aún intentaban recuperarse de Otis, el huracán John golpeó al estado provocando inundaciones severas, deslaves y el colapso de varios inmuebles. Este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Guerrero para supervisar los avances en la reconstrucción del puerto, informó Montserrat Ortiz. ¿Lo dijo bien? Oigan, estoy encantada con esta historia de Loki. Fíjense, Loki es un perrito que le cambió la vida a Mara y ahora ella busca, digamos que, regresarle el favor. Fíjense qué historia tan hermosa de amor.
La primera vez que yo conocí a Loki tenía 3 meses de edad. Era un cachorro y era un cachorro que necesitaba mucho amor. Él es Loki, tiene 7 años y es de raza Schnauzer. Es un perro que sufrió desde que era cachorro al ser víctima de una banda que traficaba con animales. La verdad es que yo no sé qué sufrió en el criadero donde lo tenían, porque pues hoy, por ejemplo, le tiene un pavor horrible a los truenos, a los cohetes. Entonces, pese a que ha sido tratado con amor y cariño dentro de nuestra familia, él pues no ha superado como estos traumas, ¿no? El albergue Manada San logró rescatarlo de la situación de maltrato en la que vivía. Se pelean con el vendedor, llaman a la policía, se hace toda una trifulca, rescatan a los cachorros, eran 5 cachorros los que rescatan y los llevan al refugio. Desde hace más de 10 años este refugio se dedica a rescatar animales para darles una mejor vida y así buscarles un hogar. Actualmente alberga aproximadamente 400 perros, albergará como unos 50 gatos en otro lugar y también ha hecho rescates de borregos que se encuentran en la carretera heridos. Para seguir con su labor, Manada San busca recolectar croquetas a través de un concurso de disfraces. Si buscas participar, el concurso se realizará el próximo domingo 3 de noviembre en el Parque Cantera. Tienes que registrarte a las 11 de la mañana, llevar tu donativo de croquetas, así como ir disfrazado junto a tu mascota. Habrá viajes como premios. La idea es buscar que donen al albergue para juntar croquetas para que por lo menos puedan estar un día sin esperar o estar viendo cómo van a sacar para el alimento. Informó Kevin Esqueda. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión. Ya a las 9, de hecho nos pasamos un poquito, pero tenemos el resumen de lo más importante, Iram, y es que avanzó ya en el Senado la iniciativa que busca elevar a rango constitucional que las reformas no puedan ser impugnadas ni suspendidas. Hubo críticas de la oposición, pero esta iniciativa, presentada por Adán Augusto López, que coordina a Morena en el Senado, fue simplificada. Y también, por su parte, el Tribunal Electoral dio luz verde al INE para que siga con la preparación de la elección judicial en 2025 y 2027. Los magistrados hicieron a un lado las suspensiones que han dictado jueces para detener la organización del proceso. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a esta mañana. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. El Consejo de la Judicatura Federal resolvió terminar con el paro de labores de jueces de distrito y magistrados que tenían desde agosto. Así que reanudan labores el próximo 28 de octubre y habrá descuentos salariales a quien no vaya a trabajar. Y sigue el choque de poderes en Sinaloa. La Fiscalía General denunció que el juez federal Alejandro Díaz ignoró 78 pruebas que presentó para justificar una orden de arresto contra Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. La Suprema Corte de Justicia determinó dejar en prisión a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Se va a reponer el juicio de amparo que en octubre del 23 había anulado la sentencia contra Aburto. Y este sexenio, la matrícula en educación superior pública se incrementará en 330,000 nuevos lugares. Así lo informó también la presidenta Claudia Sheinbaum. Para cumplir con la meta, habrá a la par más de estudiantes, más planteles de las universidades del Bienestar Benito Juárez, la Rosario Castellanos, de la Salud, Tecnológico Nacional de México y del Instituto Politécnico Nacional. Así que más lugares de educación pública superior. Y también el Gobierno de México presentó esta semana el Plan Nacional del Maíz y la Tortilla. ¿De qué se trata? Bueno, va a ser un programa a nivel nacional
que busca lograr la autosuficiencia alimentaria de maíz blanco no transgénico y reducir 10% el precio del kilo de tortilla. Se va a hacer el ordenamiento de la comercialización del maíz, se buscará un acuerdo con productores, industriales y tortillerías para asegurar un precio justo. Además, junto a la Profeco, se va a hacer un monitoreo permanente de precios. Y yo agradezco muchísimo que esté con nosotros alguien que entiende profundamente del tema, ha trabajado, sí, cercanamente con la producción del maíz, pero además hoy coordina el Consejo Empresarial del Gobierno de México. Altagracia Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Cuál es la relevancia de este Plan Nacional del Maíz y la Tortilla? Bueno, lo presenta el secretario Julio Verdeguer en el marco de un plan mucho mayor, por una parte de soberanía alimentaria y por otra de sostenibilidad en el campo y de reducción de pobreza en el campo. Dentro de los 4 pilares que presentaron, pues como bien dices, por una parte mencionaron con respecto al maíz y con respecto a la tortilla, la voluntad que hay para mantener la autosuficiencia alimentaria, porque debemos recordar que en maíz ya la tenemos. Somos superavitarios actualmente en maíz blanco libre de transgénico, que es el que utilizamos para consumo humano en México. Y por otra, de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria en granos como el frijol, en granos como el arroz, que también estuvieron pues muy mencionados en esa conferencia. Eso, no es únicamente maíz, son otros cultivos también, ¿no? Exacto, son granos básicos. Pero en el caso del maíz cabe otra vez recalcar que no es lograr la autosuficiencia, sino mantenerla. Porque ya somos autosuficientes en maíz blanco para consumo humano. A ver, eso es relevante. México sí produce el suficiente maíz para, digamos, la demanda de todos los mexicanos. También es cierto que somos de los mayores importadores de maíz, porque tenemos una industria pecuaria muy pujante. Pero siempre se ha referido de la importancia del maíz para la alimentación de los mexicanos, y en ese somos superavitarios. Y se habla, y así lo dijo muy bien el secretario Julio, de mantener la autosuficiencia para el maíz blanco libre de transgénicos. A ver si entiendo entonces el matiz, por favor. Es un poco confuso. Importamos muchísimo maíz, pero sí somos autosuficientes. ¿Eso es porque lo importamos para ganado? En maíz blanco. Maíz blanco, sí. Mucho de lo que se importa es precisamente para pecuaria. Bueno, lo que le importa a la gente, ¿se logrará disminuir el precio de la tortilla? Bueno, la realidad es que lo que se anunció ayer, los anuncios suelen tener la característica de ser inmediatos. Y este anuncio es distinto porque se plantea un objetivo a 6 años de reducción progresiva hasta llegar al 10% de una reducción del precio de la tortilla. Por una parte, dicen con acuerdos con productores de maíz, por otra con acuerdos de productores de tortilla, pero también hicieron una mención importante a todos los demás actores que participan dentro de la cadena de valor. Y en ese sentido, pues los 6 años se tendrán que estar trabajando en mejorar todas las condiciones para que precisamente se logren esas eficiencias dentro de la cadena de maíz, dentro de la cadena de la producción de la tortilla, hasta la comercialización de esa misma tortilla para que se pueda lograr. Como voluntad política y como prioridad es importante para el gobierno, y es importante, o más importante todavía, para los mexicanos. Y en ese sentido valdría la pena recalcar 2 cosas. Nunca se está hablando de un control de precios ni de un decreto, ¿no? Porque para muchos hubo algunas publicaciones que daban a entender eso, y no es el talante del anuncio. Tampoco es el talante del anuncio decir que esto pasará de forma inmediata, sino se está buscando un acuerdo entre todos los actores de la cadena para trabajar en conjunto durante estos 6 años y lograr eficiencias dentro de esa propia cadena que puedan beneficiar al consumidor final. Y lo tercero que diría es que, pues desde luego sí es muy importante, Pau, como bien lo dices, porque sí es arriba del 50% de las calorías que comen los mexicanos más pobres en México.
Preguntarte ahora, Altagracia, en tu calidad de coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México, hubo una reunión recientemente de la presidenta Claudia Sheinbaum con Carlos Slim, el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cuál la visión que hay y cómo puedes describir la relación del actual gobierno con los empresarios en México? Bueno, es una relación constante que iniciamos desde diciembre dentro de los diálogos y dentro de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Es una relación también que se basa en metas comunes de elevación de contenido nacional, de generación o desarrollo de proveedurías locales y regionales, de impulso por medio de banca de desarrollo a estas proveedurías locales específicamente para MIPYMES, de incrementos de programas de certificaciones, carreras técnicas y educación dual, sí, para lo cual pues, las empresas son fundamentales, de incremento de patentes y de incremento de montos de inversión y de montos de exportación, así como la replicación y la compartición de prácticas de sostenibilidad dentro de las industrias. Una buena relación, entonces, un buen entorno para los negocios, ¿es eso? Es una buena relación y es un buen entorno. Muchísimas gracias. Es Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México. Y bueno, le informábamos antes de irnos a la pausa sobre esto que lamentablemente ocurrió. ¿Voy a ir a Guanajuato o voy a ir a Nuevo León? Voy a ir a Guanajuato. Le informaba, pues, antes de ir a la pausa, que ocurrió esto dentro del contexto de violencia que padece Guanajuato, un atentado con coche bomba en Acámbaro. Luis Negrete, tú tienes los detalles. Nos enlazamos contigo rápidamente. Adelante. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Pues, efectivamente, esta mañana se registró un hecho violento en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, donde estalló un coche bomba fuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio, ocasionando que 3 policías resultaron lesionados, una de ellas mujer, la cual fue trasladada a recibir atención médica y su estado de salud se reporta como grave. Esto ya lo confirmaron las autoridades del municipio. El hecho se registró alrededor de las 6:20 de la mañana de este jueves, cuando hombres armados llegaron hasta el exterior de las instalaciones de esta corporación, dejaron un coche estacionado y al cabo de unos minutos estalló. La onda expansiva provocó daños en vehículos que estaban estacionados en el lugar, así como en las fachadas de casas aledañas. Afortunadamente no se registran civiles lesionados. Hasta este momento se desconocen las causas que orillaron a los delincuentes a cometer este ataque, pero esto podría responder a la detención de 3 sujetos la mañana del lunes, luego de que agredieron a policías municipales sobre el Libramiento Sur y fueron detenidos, a los cuales se les aseguró arma, droga y equipo táctico. Tal vez esta sea la respuesta al ataque que se registró esta mañana en el municipio de Acámbaro. Paola, pues tiene mucho sentido justamente esta conjetura que hace Luis Negrete. Te agradezco muchísimo. Gracias. Así el reporte desde Guanajuato, pero yo te invito a ir a Murtado, Muchas por gracias, favor. mi querida Pau. Te convoco para que nos digas cómo se va a portar el cielo para el día saber de qué hoy. nos ponemos o qué nos quitamos, ¿no? ¿Les parece bien? Sí, muchachos, ¿está bien o no? Me gusta. Sí, yo los veo como un poco congelados, así que vamos a ver las temperaturas. Sí, están helados. Sí, están helados. Vamos a ver cómo nos va a pintar los cielos para este jueves. Se mantendrá el calor en la zona norte del país, calorcito rico. Las ciudades más calurosas serán Culiacán y Ciudad Obregón, alcanzando hasta 40 grados. Escuchen, para Durango y Monterrey se espera una máxima de 26 grados. Ciudad Valles tiene un 25% de probabilidad de lluvia. El sur también tendrá ambiente cálido. Si usted estaba planeando el fin de semana con la familia, irse a la playita, pues Acapulco llegará a los 30 grados, bastante rico. La ciudad más fresca será Toluca con 18. Ahí se va a hacer un poco de frío, mi Pau. A taparse. Están acostumbrados. Están acostumbrados, ¿verdad? Oye, y para la Ciudad de México, la misma temperatura del día de ayer, máxima 22 y mínima 11, así que va a estar medio templadito, pero de todas maneras no bajen la guardia. Podría llover en Tabasco, Chetumal y Cancún, ahí está, así que pues tomen sus precauciones, saquen el paraguas, la sombrilla, el suéter y lo que quieran. ¿Te parece si vamos a los mensajitos que te mandan? Muy coquetos. Que nos mandan, no te hagas. Oye, seguimos muy internacionales hasta Argentina. Sí. Y de ir, ¿quiénes iríamos?
armáramos. Pues ya de una vez, ¿no? Hay que armarlas, ¿sí? ¿Quién se apunta? apuntan todos. Ándale. Luego. Bueno, ¿no? Saludos para todo el gran equipo de DPC. Muchachos, digan saludos. Buenos días a todos. Vamos a todos. Gracias por ese pilón. Ya se extrañaba. Mira, dice María del Carmen Villanueva Garibay. Orgullosa de ti, Pau. Te quiero bien, muy bien. Buenos días, Berta 27, Ezequiel Cisterna, Mar Solís, Carmen Peñarán. A todos ustedes, Filiberto García, Diana Alvarado. A todos ustedes, muchas gracias. Nos da mucho gusto leerlos y saben que pues nos da mucho orgullo que nos estén viendo, ¿no? Nos encanta. Banco Multiva presenta. Se acerca el Buen Fin 2024, pero ¿sabes cómo identificar que un negocio es participante oficial? Muy sencillo, deben de hacer uso del código QR del Buen Fin. Debe estar visible en la publicidad para que los clientes puedan verificar que el comercio esté registrado oficialmente y que sus compras califican para participar. Así, los consumidores pueden tener la seguridad de que las ofertas y promociones provienen de negocios auténticos. Recuerda, algunas compras pueden ser deducibles de impuestos, como son honorarios médicos y gastos hospitalarios, análisis clínicos, compra de aparatos médicos, prótesis, lentes graduados y gastos funerarios. El Buen Fin 2024 será del viernes 15 al lunes 18 de noviembre. Banco Multiva presentó. Bueno, y ya que estamos en temas económicos, la inflación en México repuntó la primera semana de octubre, luego de 5 semanas a la baja. ¿Qué subió y qué bajó? Más caros los nopales, la calabaza, la papaya. Eso es sobre la canasta básica. Mientras tanto, vámonos a Tijuana, Baja California. Se prohibirá el uso de máscaras y pintura facial en la vía pública durante el Halloween y también el Día de Muertos. Esta medida formará parte de un operativo especial de seguridad. Las autoridades advirtieron que quienes intenten ocultar su identidad, miren, podrían ser arrestados. Y un atentado con coche bomba. El empresarial del Gobierno de México habló del Plan Nacional del Maíz y la Tortilla. Por una parte, mencionaron con respecto al maíz y con respecto a la tortilla, la voluntad que hay para mantener la autosuficiencia alimentaria, porque debemos recordar que en maíz ya la tenemos. Somos superavitarios actualmente en maíz blanco libre de transgénico, que es el que utilizamos para consumo humano en México. Y por otra, de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria en granos como el frijol, en granos como el arroz. Bien informado. Un abracito. Pues así, con esa inspiración que nos deja una buena acción, nos despedimos. Gracias. Gracias. Gracias a cada uno. Gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias a ustedes por acompañarnos y qué gusto